El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, le tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, tomen asiento, por favor. Cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre hay que entenderlo como un ensayo, como algo que no es pleno, sino como una señal, como algo que se va a cumplir plenamente posteriormente. Les he compartido en otros momentos, el Antiguo Testamento es como un rompecabezas no armado de todo lo que será en plenitud en la persona de Jesucristo, en esa realidad. Lo que hoy nos presenta la primera lectura no es que sea del Antiguo Testamento, es de la carta a los Hebreos, que es del Nuevo Testamento, pero cita un pasaje del Antiguo Testamento, que se me hace a mí en lo personal muy fascinante, porque nos va a dar tres aspectos bien interesantes para tratar de aplicarlos a nuestra vida, o tres momentos, tres situaciones interesantes. Primera de ellas, dice así el texto: oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Entonces, en la carta a los Hebreos está citando un pasaje de un salmo, recordando también un pasaje a su vez del tiempo en que el pueblo judío fue caminando por el desierto después de haber sido liberado de Egipto, y cómo el pueblo endureció su corazón. Entonces hay una recomendación, hay una advertencia y una recomendación. Dice: ojalá escuchen ustedes la voz del Señor. Ahorita veo ahí a una jovencita que ya es madre y que me tocó ver chiquilla y ahora ya toda una mamá. Y es interesante descubrir el efecto que tiene la voz de un ser querido, como por el papá o la mamá, en una criatura. Y si no la voz, al menos los brazos. No es lo mismo que lo cargue la mamá que lo cargue un desconocido. Da seguridad, da confianza. Hay una palabra muy interesante que podríamos decir: da descanso. Da descanso. Y esto es bien interesante porque es precisamente lo que nos invita el Salmo. Recordando al Salmo, el salmista dice: ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión y de la prueba en el desierto. Ahí el pasaje del Salmo: como vuestros padres cuando pusieron a prueba al Señor, como el día de Masá en el desierto. O sea, dudaron, habían visto grandes obras de Dios y dudaron. Y al dudar, en lugar de haber entrado al descanso de la tierra prometida, tuvieron que vagar 40 años, que es precisamente ese pasaje. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos.
Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Claro, no hay que tomarlo literalmente. Aquí hay expresiones que se le atribuyen a Dios como si fuera hombre. La cólera de Dios, Dios no se enoja. Dios no se enoja. Dios quiere que te salves. Sí, en ese sentido se le llama antropomorfismos. La mano de Dios, el brazo de Dios, los ojos de Dios. Pues Dios ni tiene mano, ni tiene brazo, ni tiene pies, porque es espíritu. Pero se le hace o se le atribuye aspectos humanos para poderlo entender. Y uno de ellos es como la cólera de Dios. Sí, hay el momento del juicio que tendremos y que ahí ya no habrá misericordia, eso sí. Pero mientras tengas vida y haya oportunidad, es la misericordia lo que reina, lo que se va a manifestar. Pero aquí hay algo bien interesante. ¿A qué se refiere el descanso? Incluso nosotros con los difuntos, por ejemplo, con Guadalupe Cruz, se dice en su momento: dale, Señor, el eterno descanso. ¿A qué se refiere? Pues que ya está recostadita en el féretro, ya está descansando. Ese no es el descanso que nos referimos. Ese es un momento, su cuerpo está ahí, pero ya fue juzgado. Y si escuchó la voz de Dios, va a entrar en el verdadero descanso. En el primer momento al que me refería es el pueblo que escucha la voz de Dios, el pueblo judío, va a entrar en el descanso de la tierra prometida. Es un lugar geográfico, lo que conocemos ahora como Tierra Santa o Jerusalén. Pero obviamente eso en ese momento se refería a una trascendencia mucho más grande, que lo vamos a encontrar en Jesucristo. Ese descanso no es precisamente en esta vida el que no vas a tener broncas, el que no vas a tener sufrimientos o el que no vas a tener problemas. El descanso está en escuchar quién está contigo y que tienes la fuerza para caminar en medio de los fregadazos, en medio de la soledad, en medio de la injusticia. Que es interesante el ejemplo que yo ponía del niño en brazos de su madre. El niño en brazos de su madre está descansando, no solamente porque esté durmiendo o esté comiendo, sino porque se siente protegido. Está descansando en ese lugar donde se sabe amado o se siente amado por esos brazos. El corazón de la madre, cuando se lo pone en el pecho al niño, el corazón de la madre es como ese recordatorio que tuvo 9 meses, que estuvo yendo 9 meses ese corazón, y el niño se siente en ese descanso, está en paz. Es esa seguridad, es esa protección. Cuando el hombre aprende a escuchar esa voz, cuando uno aprende, va a entrar en ese descanso, que es en la certeza de que Él está conmigo, de que a pesar incluso de mis miserias, de mis pecados, que son muchos, Él está conmigo, porque trato de hacer lo que le agrada a Él. Escuchar la voz del Señor, no endurecer el corazón. Y sí, ¿por qué lo voy a hacer así? No, si yo quiero esto. O sea, hacer las cosas a mi manera es endurecer el corazón. Es ponerse porque pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? O sea, ponernos de rebeldes, como el adolescente que tengo aquí enfrente. ¿Sí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Y pues nos ponemos de mulas y de mulas a mulas, pues a ver quién rebuzna más, ¿no? Pero es en ese planteamiento de lo que el Señor hoy nos invita. Entonces el primer momento es lo que se dio en la tierra prometida. El segundo momento es en Jesucristo, que Él nos viene a enseñar a escuchar la voz de su Padre. Y Él nos dice: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el alimento, ese es el descanso. Saber que estoy haciendo lo correcto, saber que estoy haciendo lo que es agradable a Dios, le da al ser humano una fortaleza y un descanso en su alma, aunque por fuera le esté lloviendo por todos lados. Mucha gente cree que estar con Dios significa que todo a tu alrededor va a estar bien,
que no vas a tener dolor, sufrimiento, problemas. No, es el descanso de estar en brazos de tu Padre, aunque te estén partiendo el alma, pero tienes esa paz. Y el tercer momento es el eterno descanso. Y no me refiero al momento de tu muerte. Se refiere al eterno descanso, que ya no hay dolor, sufrimiento, miedo, angustia, persecución, ya no hay nada, porque estás descansando en la plenitud de la eternidad, en la plenitud de la presencia de tu Dios, donde ya estás descansando de todo lo que en esta vida humana traíamos. Que si el dolor, que si el sufrimiento, que si las angustias, que si las preocupaciones, que si el dinero, que si la injusticia, que si lo que sea. Ya estás en la meta, ya estás en el lugar ideal, ya no tienes de qué preocuparte. Entonces, por eso, en el planteamiento de la palabra de Dios, cuando dice, ojalá escucharas hoy la voz del Señor, porque si no, no vas a entrar en el descanso. Conozco a muchos católicos que desgraciadamente no entran en el descanso. Creen que el descanso, creen que la protección de Dios es todo va a estar bien y no voy a tener problemas. Y por eso están angustiados. Y como Dios no les da lo que buscan, se van a buscar por otro lado. Pues a ver qué me da por allá la brujería, la adivinación, los zodiacos, otras religiones donde me van a dar a la carta lo que yo quiero. Es como si fueras al supermercado de la espiritualidad. Aquí, mira, te ofrecemos, pare de sufrir, en esta no vas a sufrir, véngase con nosotros. No, mira, acá con nosotros te va a ir muy bien económicamente, te va a ir de mil maravillas. Ah, pues tienes tu supermercado de ofertas de religiones, y a donde te acomode, ahí te vas. El descanso en ese ámbito, en esa escucha, en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Quiere decir, el que no escucha es el que puede estar rezando miles de rosarios, puede estar escuchando miles de misas, escuchando pero no, más bien oyendo, no escuchando. O sea, simplemente, cuando escuchamos la palabra de Dios y no nos cuestiona o no nos dejamos cuestionar, nos estamos haciendo tarugos. Y mucha gente va a misa y tal como llegó, se va. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué escuchaste? Pues palabras bonitas, donde el padrecito me dormía porque no se le entendía nada. Y tampoco se te ocurrió a ti escuchar o leer las lecturas para dejarte ser cuestionado. Entonces, ese descanso se nos va a quitar. Se nos va a quitar. Y entonces entra la angustia, la desesperación, la depresión, el miedo. Y no es que no tengamos miedo cuando escuchamos a Dios, pero sabemos enfrentar el miedo. Tenemos la fortaleza para enfrentarlo. Y obviamente esto en nuestro tiempo, y ya para la eternidad, el que no escuchó la voz de Dios no va a entrar en el descanso eterno. Va a entrar en la angustia eterna, en el sufrimiento, donde no hay descanso. Incluso las ánimas del purgatorio, ¿qué creen? No tienen descanso. Ellas están esperando ese proceso, tienen la esperanza de llegar a la vida eterna. Pero los que están en el infierno, nada de que hoy un día libre o está muy caliente, que ya no hay descanso. Es el eterno sufrimiento donde no hay descanso. Entonces, son los tres aspectos que hoy la carta a los Hebreos, recordando el Salmo, nos está exhortando a la importancia de escuchar hoy la voz del Señor. ¿Cómo sé que estoy escuchando la voz del Señor? Porque en mi corazón hay paz, hay alegría, hay gozo, hay descanso. Y no me refiero al descanso en el espíritu, cuando la renovación o que te ponen las manos y azotas como chancla vieja y algunos hasta se están convulsionando. No, ese es el descanso. Es un descanso interno del alma,
la paz, donde eres capaz de perdonar, eres capaz de amar, eres capaz de servir, eres capaz de soportar la cruz que te tocó cargar. Y esa cruz a veces se llama matrimonio, se llaman hijos, suegra, ¿no? Y le podemos poner una lista increíble, ¿no? Cuñadas, concuños, vecinos, hasta el padrecito tienen que cargar. ¿Cómo la ven? Pero si no tengo esa paz, pues nada más véanse las caras de guaraches aplastados, riñón compungido, cucaracha fumigada y todo lo demás. Y es precisamente el que no escucha, no ayuda, estorba. Si pusieron atención al Evangelio, ¿verdad que sí, Sandra? ¿De qué se trató el Evangelio, Sandrita? A ver, dime tú que todos lo sabes. A ver, Juanita. Ay, padre. Martita, la tuberculosa. A ver, ¿de qué se trató? A ver, alguna de tus 3 hijas, las 3 de la vida irada, Rosa, Clavel y Granada. ¿Alguien que haya puesto atención al Evangelio? Entonces, ¿a qué fregados vinieron? ¿A hacerse tarugos? No, pues eso lo pueden hacer afuera. Ay, Dios mío. Bueno, ya ni le pregunto al frijolito porque nada más se va a estar riendo si le pregunto. Miren, muy sencillo. Es un hombre que está enfermo, tiene lepra. Le pide a Jesús, sáname, si tú quieres. Y el Señor dice, órale, le entro, queda sano, quiero. Pero le dijo, le pidió algo muy sencillo. Calladito te ves más bonito. No quiero que le digas a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y ofrece el sacrificio. ¿Y qué hizo este carajo? Vieja chismosa, debían de decirle. ¿Quién dice que los hombres no son chismosos? Usted está peor que vieja chismosa. Salió, ¡ay, aquí sanan! ¡Uy, aquí curan! Y ahí va toda la bola de metiches, no buscando la obediencia a la palabra, buscando solamente la sanación del cuerpo, impidiendo que Jesús pudiera hacer su obra. Nada más lo estoy diciendo, interpretando en buen Mexican Curious para que me entiendan. Lo que dice Jesús, en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, nada más el hecho, están sanando, córranle, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. ¿No escuchó? ¿De qué fregados le sirvió el milagro de la sanación si no sabemos escuchar? Pidámosle a Dios que no endurezcamos nuestro corazón. Satanás es especialista en eso, a través del odio, del dolor, del sufrimiento, del pecado. Hace que nuestro corazón sea tan duro que no escuchamos. Y si no escuchamos, no entramos en el descanso. Y si no entramos en el descanso, pues vamos a estar todos angustiados, no vamos a soportar nada que sea contrario a lo que queremos y nos vamos a portar como niños caprichosos. Yo ya le pedí a Dios y no me lo concede. No estás escuchando, no estás escuchando.
Tú solamente quieres lo tuyo, pero no estás escuchando. Por eso no hay paz en tu corazón. Pidámosle a Dios que seamos oídos, que escuchemos esta voz y podamos vivir ya aquí, en este descanso, para que cuando nos toque morir, realmente se pueda decir, descansa en paz. Y no como dice una lápida de una persona, aquí yace y yace en paz, ella descansa y nosotros también, porque no la aguantaban. Espero que no sea así con nosotros. Presentemos juntos el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.